¿Estamos listos? Sí, yo estoy listo. Perfecto, muchas gracias. Mande, arrancamos. No, es para empezar, justo porque ya estamos 10 minutos atrás. Siempre tenemos 5 minutos de tolerancia, bueno, ahora hemos tenido 10. Así que... Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias primero al doctor Hugo Cantis por venir, a los senadores, a los asesores, muchísimas gracias. Hoy tenemos la presencia del doctor Hugo Cantis, director del programa de desarrollo emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, como todas las invitaciones, doctor, venimos los asesores, los senadores, queremos aprender y siempre invitamos a diferentes expositores para poder aprender, dialogar y bueno, y del informe de ustedes también sacamos les robamos algunos proyectos para poder hacerlo ley, para poder trabajar, para poder contribuir para que la Argentina funcione mejor. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y tiene la palabra. Después los senadores van a hacer alguna pregunta o lo hacen. ¿Cómo no? Gracias. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta temática hoy que considero que es muy relevante para el desarrollo del país. Y bueno, y lo que vamos a estar viendo enseguida es por qué esto es importante y en particular dónde estamos en esta materia en América Latina y específicamente en Argentina a la luz de un indicador que nosotros elaboramos y que anualmente publicamos información sobre esta temática enseguida vamos a ver una cantidad importante de países a nivel mundial y en particular de América Latina. Perdón, ¿cómo le va? No, por favor. Y el senador Vera también de Catamarca. Encantadas a todos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? Bien, entonces, comenzando ya, 2 palabras, probablemente ustedes esto lo conozcan. ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, la información a nivel internacional nos muestra que los emprendedores y las pymes jóvenes, pongo acá el acento, son una importante fuente de empleo. Estamos acostumbrados a decir que las pymes son el motor de la generación de empleo y en ese contexto los estudios muestran a nivel internacional y en Argentina también que dentro del mundo pyme el sector más dinámico en la creación de nuevos puestos de trabajo son las empresas jóvenes. Es decir, aquellas que están lideradas por emprendedores, aquellos que tienen una vida todavía corta, si se quiere, algunos la miden hasta los 5 años de vida, otros la miden hasta los 8, eso va variando, pero en general dentro del mundo de pyme el que genera empleo es la nueva empresa, la empresa joven. Dicho esto, en materia de empleo no escapa también, los distintos estudios muestran que son un factor de crecimiento económico y un vehículo muy importante para países como los nuestros, para la innovación y la diversificación del tejido productivo. Esto es, tener un aparato productivo diverso, rico, que nos permita generar empleos de calidad, ingreso digno, participación en el comercio internacional, en bienes que en la competencia no están tan sujetos como habitualmente ocurre a los vaivenes de los precios internacionales de las commodities, de los bienes primarios. Esto que acabo de decir de particular importancia para nosotros lo es para todos los países. Si uno lo ve esto reflejado no solo en América Latina, sino a nivel internacional, la cantidad de países que tienen políticas explícitas que fomentan el emprendimiento. Quizá el caso más renombrado hoy sea el de Israel, que ha tenido un notable éxito, pero uno ve países vecinos crecientemente con un énfasis muy fuerte en estas políticas. Y bajando a casos bien concretos, si uno mira Argentina, las estadísticas muestran con claridad que las nuevas empresas y los emprendedores han sido los que refundaron la base pyme del país después de la crisis de la convertibilidad. Incluso los que han creado nuevos sectores intensivos en conocimientos, en materia de TICs, biotecnología, industrias creativas. Por detrás ahí siempre hay emprendedores, empresas jóvenes, que con el tiempo se van transformando en empresas ya maduras, en empresas que prosperan, pero que siguen teniendo esa impronta de esa cultura emprendedora en la organización. Entonces lo que vamos a hacer ahora es caracterizar rápidamente las condiciones que hay para que se creen y desarrollen estas nuevas pymes competitivas que llamamos emprendimientos dinámicos desde una perspectiva sistémica. Y nos vamos a detener en el caso de América Latina y después un foco particular al caso de Argentina. 2 cuestiones de definición. ¿Qué entendemos por emprendimientos con potencial dinámico? Yo siempre digo que es como en el fútbol. Cuando hablamos de emprendimientos, en buena medida estamos hablando con el diario del día sábado, cuando el partido de fútbol ocurre el domingo. Estamos viendo qué potencial. Entonces decimos, bueno, tales y tales candidatos, tales equipos son los candidatos a ganar el día de mañana, pero todavía no jugaron el partido.
son en su buena mayoría proyectos, empresas que acaban de nacer, todavía hay que verlas jugar, pero uno puede ver ese potencial de ¿qué? De convertirse cuando se termina ese primer periodo en la vida de una empresa, de 3, 4 años, que es cuando se suele morir la mayor cantidad, estadísticamente en todas partes, es una estadística muy parecida en todas partes del mundo, el potencial de ¿qué? De convertirse al menos en una nueva pyme, la gran mayoría deberemos esperar que sea una nueva pyme, con proyección de seguir creciendo, con aspiración. Sabemos que la mayoría no va a lograrlo porque una parte va a morir, otra parte se va a transformar en una microempresa que no va a seguir creciendo, pero desde el punto de vista de la contribución al crecimiento, al desarrollo, que es lo que recién estábamos hablando, al empleo, estamos pensando en estos emprendimientos con potencial dinámico como estos motores tan relevantes. Esto con el diario del día sábado. Cuando nos vamos al día lunes, ahí ya vemos a estas empresas con 4 o 5 años de vida, lo que uno aspira a que se genere cuando ya tiene el diario del día lunes, que es una nueva pyme dinámica, es decir, que ha conseguido después de 3, 4 años no solamente sobrevivir en esa etapa tan difícil, sino abandonar el mundo de la microempresa que no crece, ¿de la mano de qué? Bueno, de la mano de proyectos que se basan en la diferenciación respecto de lo que ya hay, no es que nacen para hacer más de lo mismo, de la mano de la innovación, y sustentados, cada vez se le da más importancia a un equipo humano potente, que ambiciona crecer, que ambiciona desarrollarse a través de esa empresa. Yo rápidamente quisiera compartir con ustedes, les puede sonar académico o exageradamente académico, es una metáfora que nos dejó un autor norteamericano que fue el primero que mostró cómo dentro del mundo, primero mostró que las pymes eran las creadoras de empleo y no las grandes empresas, y ahí adentro dijo, pero cuidado, son las jóvenes. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo lo siguiente, el mundo de las empresas, y armó una metáfora como animal, podría uno decir, una suerte de fauna, donde decía, las grandes empresas son como paquidermo, uno la ve, son grandotas, etcétera, hay empleo ahí, pero cuando uno va a ver el nuevo empleo, no generan, y más vale, en el largo plazo, muchas veces son destructoras de puestos de trabajo. Cuando uno mira en el otro extremo, que se encuentra con ese mundo de microempresas, muchas chiquitas, pero eso no crece, por lo general. Y entonces dijo, esos son como los ratones. Y ahí encontró un animal que dijo, son las gacelas, son las empresas jóvenes de rápido crecimiento, que en cortos años crecen mucho y explican buena parte de los nuevos trabajos. Entonces nosotros, ambientando y actualizando esta metáfora, le hemos planteado algunas novedades que me parece que nos ayudan a entender lo que nosotros creemos debería ser la mira de cualquier política potencialmente favorable al emprendimiento. Eso en un contexto donde otros actores han sumado a esta metáfora nuevos animales, en una medida que está muy inspirada por la mirada de los inversores, que está muy bien, pero que nosotros decimos está muy bien la mirada de los inversionistas de riesgo, teniendo que tener desde la sociedad en cuenta que esa es una mirada, pero que desde el punto de vista del desarrollo económico la mirada debe ser más amplia. Entonces, cuando uno ve ese mundo, en particular el mundo de las áreas como el Silicon Valley, ellos están hablando de la importancia de generar empresas unicornios. ¿Por qué les llaman unicornios? Probablemente porque son raras. Yo diría porque hay muy pocas. En América Latina hay 7, de las cuales por suerte hay 4 que son argentinas y que tienen una evaluación, alcanzan una evaluación de $1.000 millones. Otros le agregaron la figura del centauro, aquellos que facturan $100 millones. Otros bajaron y hablan de los pequeños pony, que tienen una evaluación de $10 millones. Y sin desconocer la importancia de enriquecer la fauna hacia arriba respecto de las gacelas, algunas gacelas, es decir, que corren rápido, se van a transformar en alguno de estos animales, generalmente en su mayoría pequeños ponis, no tanto naturalmente centauros, pero dijimos, a ver, si nos quedamos con esta fauna, si hacemos un safari al mundo del emprendimiento dinámico, acá no están todos, ni está la mayoría de los que tienen que estar en la foto. Entonces hicimos un ejercicio rápido y dado que las gacelas, que eran la referencia, van a 70 kilómetros por hora, en realidad, dijimos, pero hay otros, cuando uno ve cómo son las empresas de carne y hueso que conocemos, uno dice, pero no todos corren parejo, 3 años, lineal, como son las definiciones de Gacela, que son al menos 20% de crecimiento anual en empleo, en ventas. Hay otros animales que interesan en esta fauna de las que se van a convertir o se convierten en las nuevas pymes dinámicas. Entonces, porque los canguros
van a 50 kilómetros por hora, no van a 70, pero van a 50 y cada tanto dan saltos y avanzan. Y si uno mira a otros animales en otro ecosistema, nadie dejaría fuera porque va a la mitad de la velocidad de una gacela a los delfines. ¿Y quién dejaría afuera porque va a 1/3 de la velocidad de las gacelas a los seres humanos? Esto enriqueciendo esta metáfora de Birch, pero reconociendo que en el mundo de las grandes de las empresas nuevas no crecen todos linealmente al mismo tiempo de manera pareja, sino que están los que demoran hasta que despegan fuerte, están los que combinan periodos de alto crecimiento con otros de mayor estabilidad, están los que crecen moderadamente pero en forma sostenida. Entonces nos parece que la metáfora nos ayuda a enriquecer, a decir, bueno, estamos hablando dentro del mundo de las nuevas empresas que se proponen y tienen con qué crecer y que cuando uno la mira a los 4 o 5 años han crecido, ya no son microempresas. Pero cuidado con dejarnos llevar por miradas restrictivas donde lo único que sirven para la economía son los unicornios o en el otro extremo las gacelas. Tenemos estos otros animales y entonces tenemos que corporizar en ejemplos. Cuando vamos a ejemplo de carne y hueso de Argentina, uno se encuentra con que, por un lado, ejemplos de la vida real, una empresa de Pacheco, Body Health, que son unos emprendedores que fabrican máquinas para tratamiento dermatológico. La realidad es que cuando uno los miraba a los 3 años de vida, al final del tercer año tenían 20 empleos, ya eran una pyme, ya no eran una microempresa, y con estas máquinas ya estaban exportando a distintos países, ya estaban desarrollando aspectos tecnológicos en bienes diferenciados. A los 10 años de vida aproximadamente ya eran 40 empleados. ¿Qué estamos hablando entonces? De una pyme competitiva, ya con el diario del día lunes, una nueva pyme interesante de la mano de emprendimientos. Cuando uno sigue hacia adelante, se encuentra, por ejemplo, con una empresa de Venado Tuerto, MacTec, que fabrica máquinas cosechadoras de aceitunas, únicas a nivel del mundo, pero cuando uno lo veía en el 4.º año, recién estaban justamente saliendo del mundo de la microempresa. Claro, cuando uno lo veía decía, no, esto tiene un potencial enorme. Estaban discutiendo un joint venture con Australia, pero eran 10 personas. A los 10, 11 años de vida ya eran 60. Sigue siendo una pyme, pero muy emprendedora, con mucha diferenciación, con mucha innovación, con puestos de trabajo de calidad. Ahora, uno en la escala puede seguir encontrando ejemplos y ver el caso de Core Security Technology, una empresa fundada por estudiantes avanzados que no terminaron en su mayoría la carrera de matemática, pero brillantes, fueron de las primeras empresas de generación de seguridad informática. Y es una empresa que cuando uno lo miraba al 5.º año, con el diario del día lunes, tenía 60 empleados. La realidad es que a los 10, 11 años de vida ya eran 200. Habían recibido inversión de Estados Unidos, de unos inversores de riesgo de Estados Unidos, 50% del capital es argentino, 50% en ese momento ya era de estos inversores, pero cuando uno miraba de los 200, había 120 haciendo investigación y desarrollo en Palermo. ¿De la mano de qué? De emprendedores. Entonces uno puede encontrar por último el caso más conocido, Mercado Libre. Ya al 4.º año de vida, me contaba uno de los fundadores ayer, cuando le pedí el dato, me decía, ya teníamos 200 personas, pero la verdad ganar plata recién en el 8.º. Eso sí, habíamos recibido inversión que nos permitió, sin la cual no hubiéramos conseguido cruzar el charco de inversionistas de riesgo, y hoy todos sabemos, tiene más de 2.000 empleados esta empresa. Entonces, cuando uno los miraba con el diario del día lunes, cuando eran un proyecto de emprendedores, todos tenían el potencial. Cuando los vemos con el diario del día, cuando veíamos el diario del día sábado, pasaba esto. El diario del día lunes, cuando ya los vimos correr 3, 4, 5 años, hay una diversidad acá. Pero fíjense, no estamos hablando de la microempresa que no crece, que bueno, que es un actor, que tiene su rol, etc. Cuando estamos hablando de emprendimiento dinámico, de esto que tanto necesitamos y que ocurre, estamos hablando de estos tipos de animales. Ahora, hablando de la importancia del tema, ejemplificando con una metáfora y con ya ejemplos bien de la realidad, permítame avanzar, esto no ocurre porque hay superhéroes, no es una película de Superman. A mí me gusta decir mucho más que esta es una película donde lo que hay por detrás son, si uno tiene que elegir un superhéroe, es más el hombre araña, porque es alguien que trabaja generando redes, vinculaciones en ambientes que pueden ser más favorables, más propensos a que estas cosas ocurran o no, o que sean por el contrario contextos poco fértiles.
Entonces, como economistas, desde una mirada sistémica que entiende que esto no es un tema solo de individuos, donde sí las personas son claves, pero esto ocurre en determinadas condiciones, entonces nos planteamos desarrollar un índice que se inspira en un enfoque que oportunamente allá para el año 2002, en un megaproyecto que hicimos en la universidad con el Banco Interamericano de Desarrollo, estudiamos 2.000 empresas jóvenes en América Latina, 2.000 en el este de Asia, y obtuvimos algunas conclusiones. Sin embargo, 10 años después empezamos a desarrollar cómo medirlo esto. Entonces, ¿qué desarrollamos? Un índice que llamamos de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico, es para ver si hay condiciones para lo que acabamos de recién hablar, que mide en qué medida estamos en países que tienen condiciones para que surjan y crezcan estos emprendimientos. Y construimos un ranking de 54 países, 15 de los cuales son de América Latina. Nos permite identificar fortalezas, debilidades, comparar entre países, discutir prioridades estratégicas y ver cómo esto va cambiando en el tiempo. ¿Por qué sistémico? Bueno, porque vemos los distintos factores, las distintas dimensiones que inciden en ese proceso desde que a alguien se le ocurre la idea de emprender hasta que consigue crear la empresa y hacerla crecer, desarrollarse. Muy rápidamente, ¿cuáles son las 3 dimensiones estructuradoras desde un punto de vista conceptual? Bueno, aquello que permite que la cosa suceda, lo que llamamos el capital humano emprendedor. Tiene que haber emprendedores. Si no hay emprendedores, no hay película. ¿Alcanza con que haya emprendedores? No, porque puede que estemos en una sociedad donde le pone todo palo en la rueda por todos lados. ¿Y cuándo ocurren? ¿Solo con los emprendedores? No, ocurren en ese maridaje entre los emprendedores de un lado y el espacio de oportunidades que ellos mismos van creando, construyendo, algunos hablan de descubriendo, pero no están en un estante, alguien la toma y crea una empresa. ¿Cómo le va? Sino que ellos mismos son los que van combinando esa información fragmentaria que habitualmente los demás humanos no vemos, y ellos en esos procesos de interacciones están construyéndolo de la mano de esas oportunidades que ven a partir de desafíos de la sociedad no resueltos, a partir de problemas no atendidos. Entonces necesitamos capital humano emprendedor y necesitamos que haya condiciones para oportunidades, para que surjan estos modelos de negocio, como vimos recién, diferenciadores, innovadores. Y para que esto suceda, ¿qué hace falta? Bueno, para capital humano emprendedor, algunas cosas que para ustedes resultaron obvias. Necesitamos determinadas condiciones sociales, que las familias tengan determinadas condiciones que le posibiliten el acceso, por ejemplo, a otro factor clave que es la educación. Un dato. El grueso de estos emprendimientos dinámicos en América Latina, en todas partes, suelen salir de segmentos de, en un sentido amplio, clase media. Esa clase media que ambiciona progresar. No suele salir ni de los segmentos más altos ni de los más bajos. Ahí suele, en los más bajos, surgir esos emprendimientos que muchas veces lo hacen porque no tienen otra opción, porque la necesidad del mercado laboral, pero sin la vocación, sin un proyecto potente. Entonces, si uno trabaja para que el capital humano emprendedor esté preparado, más chances tendremos de tener proyectos potentes. Entonces, condiciones sociales, cultura favorable, valorizadora, permeable a que estas cosas sucedan, sistema educativo. Ahora, ahí no termina la película. Necesitamos que otras dimensiones estén en el lugar, por ejemplo, para que se sigan formando, pero también para que haya oportunidades. Por ejemplo, el mundo de las empresas que ya existen. ¿En qué medida tienen culturas organizacionales que hacen que la gente que ahí aprende, se forma, tengan este tipo de valores, este tipo de iniciativas, creatividad, capacidad de resolver problemas, etcétera? Entonces miramos también en este índice qué perfil de estructura empresarial tenemos. Por el otro lado, fundamental las condiciones de la demanda. No es lo mismo una economía que va para arriba, las estadísticas en todas partes y en Argentina lo muestran, cuando la economía va para arriba, suele generarse más emprendimiento y con más potencial de crecimiento. Cuando la economía va para abajo, lo mismo con otras cuestiones. Si tenemos condiciones de competitividad en precios relativos positivas, eso va a ayudar. Si tenemos en precios relativos negativos, eso no va a ayudar. La ciencia y la tecnología, fundamental, ¿en qué medida está nutriendo de conocimiento para que surjan emprendimientos alimentados desde la ciencia y la tecnología, como ocurre en varios de los casos exitosos, el caso típico Israel, Corea? Cuando ya tenemos estos factores, 3 para capital humano, 3 para condiciones de oportunidad, hace falta que las cosas se concreten.
¿Y ahí qué intervienen? 3 dimensiones adicionales. Por un lado, si hay capital social. Capital social quiere decir si hay una plataforma de confianza en la sociedad que cuando yo quiero emprender puedo hablar con alguien que no es de mi núcleo íntimo, sino que puedo cruzar el puente y hablar con alguien que me puede dar consejos, información, conectar con otro que tiene recursos que yo no tengo, prestar una oficina. Bueno, la multiplicidad de ejemplos que uno ve en la sociedad que ayudan, por eso decía antes la metáfora del hombre araña, es no un Superman, sino alguien que está tejiendo redes todo el tiempo. Pero a ustedes no escapará que el tema del financiamiento es clave para que estos proyectos se concreten y crezcan. Y después hay otra dimensión, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno en materia de políticas favorables al emprendimiento que puedan favorecer estas otras dimensiones que mencioné? ¿Qué es lo que hace en materia de normas y regulaciones para cómo se crean las empresas, cómo se pueden cerrar más fácil, la presión impositiva, las cuestiones que ayudan o no a que se concreten inversiones en estos emprendimientos? Ya lo vamos a ver, pero son estos 3 ejes fundamentalmente. Entonces, rápidamente, cuando uno traza para estos 54 países cómo da este índice, uno ve muy claramente la relación que hay entre el grado de desarrollo y el nivel de condiciones sistémicas para que estas cosas sucedan. ¿Qué mensaje nos da esta gráfica? Que si no la modificamos, lo que va a ocurrir el día de mañana, en el futuro, es que se van a perpetuar esas condiciones por las cuales los desarrollados son desarrollados y los que no lo son o no lo somos, no lo seguiremos siendo. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones para que ese motor que antes vimos tan importante, que es el emprendimiento dinámico, ocurra. Si uno sigue, ve cómo se ubica geográficamente muy rápidamente América Latina en este mapa. En color rojo están los que tienen un índice de nivel bajo, naranja medio bajo y amarillo medio. Fíjense, en América Latina lo que predomina es el medio bajo. Chile, que es el que ahora vamos a ver, lidera en condiciones, está en un nivel medio. Y también hay algunos países que están directamente en rojo, en niveles bajos. Ya pueden ver que Argentina, ahora vamos a ver dónde está dentro de los que están medio bajo. Cuando uno ve este ranking, si uno lo mira esto como la Copa del Mundo, futbolísticamente hablando, América Latina está de mitad de tabla para abajo. Argentina en particular está en la posición 43 de 56 y anticipo que hace 5 años estaba mucho mejor. Hoy está séptima en América Latina y hace 5 años estaba entre el segundo y tercer puesto, discutiendo ahí esas posiciones. Hemos retrocedido claramente. Esto mide, esta información del 2016, llega a captar información hasta el 2015. ¿Está claro? Cuando vemos estas 10 dimensiones en esta telaraña, que vamos a ver qué quiere decir, nos muestra la línea más externa es la de los 3 mejores del mundo. Cuando vemos la línea verde son los 3 mejores de América Latina. Y cuando vemos en rojo es Argentina. Esto que sea en rojo es casual, no quiere decir nada per se. Cuando uno ve lo de los 3 mejores del mundo, ¿qué es lo que ve? Y una forma muy regular, que además nos marca que en las distintas dimensiones el puntaje está en general de 60 para arriba, en torno a los 70, 80 puntos. Es decir, parejo y alto. ¿Esto qué quiere decir? Que como es un sistema, las distintas dimensiones están en nivel alto y relativamente parejos. Cuando uno se va a los 3 mejores de América Latina, fíjense que ya en verde esa figura ya no es tan regular. Ya hay lugares donde hay mucha más estrechez, particularmente en la contribución de la ciencia y la tecnología, el financiamiento, pero mismo el capital humano emprendedor no supera los 30, no llega a los 30 puntos en estos países. Y ahí fíjense que la brecha respecto de, viendo la verde respecto de la azul, si no me equivoco, que es la de los 3 mejores de América Latina contra los 3 mejores a nivel del mundo, hay brecha, salvo en condiciones de la demanda, donde ha venido creciendo la región, pero no cabe esperar que eso hacia adelante siga ocurriendo, y donde los países desarrollados tampoco les ha venido yendo tan bien. En las demás hay brechas muy importantes. Cuando uno se va a Argentina, bueno, la regularidad de la forma ya es más irregular. Fíjense, ese vértice más elevado hacia la izquierda de capital social
positivo, estamos mejor que los 3 mejores de América Latina en capital social, y es una ventaja porque quiere decir que para los emprendedores que quieren tejer redes, estamos lejos todavía, o ciertamente a cierta distancia de los mejores del mundo, pero estamos mejor que en los mejores de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad más clase media, con una cultura más abierta que otros países más jerárquicos, como por ejemplo Chile, para dar solamente un ejemplo. Estamos mejor que los 3 mejores de América Latina, a pesar de todo lo que tenemos por delante como desafíos, en educación. Estamos mejor en condiciones sociales. Es decir, esas condiciones básicas, estamos mejor que los 3 mejores de América Latina. Esa es una oportunidad. Sin embargo, estamos peor en financiamiento, en lo que hacen los gobiernos para que esto suceda. Si uno tuviera una política de emprendimiento, regulaciones favorables al emprendimiento y más financiamiento para emprendimiento, ¿estaríamos haciendo todo lo que hace falta? No. ¿Pero seríamos líderes en América Latina? Volveríamos a ser líderes, claramente. Entendiendo que ser líder de América Latina no quiere decir disputar la Copa del Mundo, quiere decir disputar la Copa América. Está claro esto, ¿no? Para ir cerrando, cuando uno ve por qué no solamente contra los 3 líderes como estamos del mundo y de América Latina, y miramos, dado que estamos séptimo, qué nos diferencia de los 6 que están arriba en la tabla de posiciones, acá lo que podemos ver es una repetición, qué lástima que se fue para abajo el título, pero igual creo que se alcanza a leer, en donde más países nos aventajan de estos 6 que están arriba, esas son las banderitas, los 6 nos aventajan en lo que hacen los gobiernos, en políticas y regulaciones. Y cuando uno ve las pelotitas grises, ¿en qué nos aventajan? Bueno, porque porque dentro de la política pública el emprendimiento cobra una importancia que no cobra todavía acá, porque los programas específicos que apuntan al emprendimiento ocurren mucho más que acá, porque la presión impositiva que sufren los emprendedores es muy distinta, porque las regulaciones, trámites para abrir una empresa, las que tienen que ver con el comercio exterior y también, en menor medida, las que están para el cierre, estamos en condiciones que necesitamos modificar para acercarnos a la situación de América Latina, no ya a nivel internacional inclusive. En alguna medida sigue esto con financiamiento y después, frente a algunos países, hemos retrocedido en algunas variables que tienen que ver con lo cultural, con qué tanto se valoriza a los emprendedores, que son aspectos que inciden en la deseabilidad de emprender que perciben las personas cuando están definiendo qué es lo que van a hacer con su vida. Si perciben que están en una sociedad que valora, que le otorga importancia al emprendimiento, por supuesto, se empieza a percibir que ese es un camino interesante. Ahora, yo ya lo dije, lo pueden ver de nuevo en las banderitas, en qué estamos mejor en el cuadrante inferior izquierdo que los otros países. Bueno, que 5 países estamos mejor en capital social, que 3 en educación, que 2 en condiciones sociales y que solamente 1 en ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir lo que antes de alguna manera planteaba? Tenemos mejor base de capital social, esa base de confianza que es fundamental para el emprendimiento. Estamos mejor que en algunos de estos 6 en educación, pero tenemos mucho camino por delante, en particular en lo que a políticas y regulaciones, en lo que a financiamiento respecta. ¿Para qué? De nuevo, para estar disputando la Copa América. Para la del mundo vimos que las brechas son más amplias. Muchas gracias. Me excedí un poquito del tiempo. No, al contrario. Estoy abierto, por supuesto, a conversar todo y recibir de parte de ustedes aportes. No, doctor, muchísimas gracias, realmente ha sido muy claro, es muy bueno lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y lo bueno que tenemos un gran camino por recorrer, tenemos mucho para avanzar, creo que tenemos todas las condiciones, falta a nosotros poder ser parte de las regulaciones que necesita este Senado, poder llegar a trabajar y financiamiento. Agradecerle la visita, agradecerle también a la comisión que siempre ellos son de la idea de trabajar, de buscar nueva gente que venga a exponer, así que también agradecido a toda la comisión. Bueno, está abierto a preguntas, si algún senador, asesor quiere preguntar. Quiero preguntarle algo. Sí, cómo no, senador. Yo vengo de la provincia de La Pampa, Ajá. una provincia que, como usted sabe, es agrícola, ganadera agrícola, y que hemos tenido grandes dificultades para desarrollar otros emprendimientos que no tengan que ver con el campo. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de micropymes.
Y hemos sancionado la ley de promoción económica y hemos creado un ministerio de desarrollo territorial y con el objetivo fundamental de incentivar los emprendimientos en cada uno de los 70 pueblos que tenemos en la provincia. Está dando sus primeros pasos, porque ha sido ahora con el cambio de gobierno, veremos el resultado, porque creo que más allá del financiamiento que ha producido la ley de financiamiento de promoción económica, hay que ver en la continuidad, el acompañamiento, porque hemos tenido todos experiencias de financiar y no continuar con eso y ha sido dinero tirado. Le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un cuentapropista y un microemprendedor? Que nosotros en La Pampa tenemos tantos. A ver, un microemprendedor es alguien que trabaja por cuenta propia, pero tiene una microempresa en la medida en que genera algunos puestos de trabajo, a diferencia de un autoempleado que solamente se emplea a sí mismo. El cuentapropista es el que... El cuentapropista es alguien que trabaja por cuenta propia. Uno podría decir que es una categoría más amplia, en la medida que emplea a otros, ya empieza a generar una microempresa. La diferencia también que me parece relevante respecto de estos emprendimientos de lo que estamos hablando es que estos incluyen a los que ambicionan crecer. Cuando el grueso, el tema de la ambición de crecer en los estudios a nivel internacional muestra que es un ingrediente fundamental. Ambicionar crecer garantiza el crecimiento, desde ya que no. Pero cuando no hay ambición de crecer, suele garantizar que no se crezca. Entonces, en cada uno de nuestros ámbitos, detectar no solamente a los que tienen ese proyecto y que uno tiene que analizarlos con el diario del día sábado, sino a aquellos que ya tienen 3, 4, 6, 7 años de vida y tienen proyectos de crecimiento, ahí hay que poner un foco muy importante y desde ya no es solo cuestión de financiamiento, acá marcamos brechas principales, pero indudablemente hace falta estos centros de apoyo que les den acompañamiento, que le ayuden a tejer esas redes, para aquellos que tienen potencial de seguir creciendo, porque por supuesto está todo ese mundo de cuentapropistas, microempresas, que eso ocurre y que naturalmente requieren apoyo, pero esos son emprendimientos que desde el punto de vista del impacto que van a generar en el empleo, cuando uno piensa en el país, desde el punto de vista del impacto en diversificar la estructura productiva, su contribución es muchísimo más limitada que en el caso de estos otros que tienen ese potencial. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí, por favor. Yo soy de la provincia de Misiones y en algún momento de su presentación usted decía, hace 5 años atrás había otra dimensión de el emprendimiento, el emprendedurismo en la República Argentina. ¿Cuáles son las diferencias entre ese contexto y y cuáles fueron los incentivos que funcionaron y cuáles no? Sí, básicamente cuando uno mira este índice 5 años atrás y ve que en la Copa América Argentina estaba segundo, ¿y por qué se cayó? Bueno, lo que ocurrió fue un retroceso que a nadie escapa, muy fuerte de las condiciones de la demanda, es decir, la demanda se ha caído, el mercado y entonces las oportunidades para emprender hemos retrocedido en ese sentido. Por el otro lado, en materia normativa, cuestiones que tienen que ver con presión impositiva, regulaciones, también ha habido un retroceso importante y ha habido, sobre la base de algunas debilidades que ya teníamos, como el financiamiento, ha habido un retroceso cuando uno mide ahí también. ¿Quiere decir que esto es lo único que hay que atender? No. Pero si uno mira en relación a otros países, porque antes, cuando decíamos estábamos segundos, ¿qué nos diferenciaba, por ejemplo, fundamentalmente de Chile hace 5 o 6 años? Y bueno, principalmente lo que tenía que ver con el activismo del gobierno en materia de políticas, programas y normas específicas para que el emprendimiento suceda. Basta cruzar la cordillera, estar en Santiago de Chile, en leer un periódico, en ver la propaganda de un banco, en hablar con el gobierno chileno y darse cuenta de la diferencia que hay en un país y el otro, en la importancia que se le asigna en medidas concretas al emprendimiento. Ahora, nosotros tenemos algo que ellos no tienen, tenemos capital social. Y a ellos les cuesta enormemente, tienen una debilidad enorme en eso,
es muy fácil de entenderlo. Bueno, eso nosotros creo que si lo dotamos al país de políticas adecuadas, de normas adecuadas, tenemos, y de una recuperación de la demanda, que hoy está ha evolucionado negativamente, yo creo que tenemos oportunidades muy importantes. Otra pregunta. En el contexto también usted hacía referencia sobre la tabla de el ranking de valoración como política de los distintos países, bueno, y había una escala. ¿Qué factores sistémicos tienen países como Finlandia, Alemania o Estados Unidos, que son Europa Sí. o América del Norte? Ese cuadro, el anterior, No, bueno, estos están los 3 mejores del mundo acá en la línea más externa, la cual puede servir de referencia. Eso, que nos sirvan de referencia, va a decir, bueno, cómo sistematizar, como para que continúe independientemente de los estados-gobierno o de la variación de la ideología política, claro, el modelo de desarrollo del emprendedurismo, de la pequeña y mediana empresa, porque esa rueda casi perfecta que es la línea azul, que es lo que permite el permanente crecimiento, contrasta con lo otro que no tiene forma, imposible avanzar con claro, una rueda desigual. Claro, parece una rueda y el otro un pico y bueno, así no avanzamos. Digo, esa diferencia, ¿qué tienen ellos? ¿Cómo se sostienen ellos como modelo hacia ese lugar? No son tan cíclicos como nosotros, no son tan cortos. Eso, digo, nuestra mortalidad, decía usted, o en el mundo es de 4 años, nuestra pequeña... Bueno, estamos hablando en esa rueda, ahí tenemos metido a Singapur, Estados Unidos y Finlandia. Cada uno, y están promediados, cada uno, si los desagregáramos, no tengo la información en este momento en la cabeza como para ver tan finito, pero nadie escapa. Por ejemplo, Finlandia es un país, es el número 1 en sistema educativo. Eso no es menor. Digo, Singapur en todo lo que tiene que ver con tecnología ha tenido un avance enorme. Pero la realidad es la rueda, o sea, el secreto es la rueda. Claro, y lo que vos decías en cuanto a la necesidad, los países que han llegado adelante, políticas exitosas, se han basado en una suerte de lo que podríamos llamar alianza público-privada. Ahí hay una buena noticia que no está en el índice, en este reporte los que le interese van a poder acceder. Hay una sección que nosotros le incluimos, un capítulo que se llama Noticias de hoy que pueden impactar en el índice de mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno mira al espejo a los países hoy, todavía el índice no refleja esto. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en América Latina, incluido en Argentina, hay muchas noticias que pueden, en una lógica que, como se decía antes, no dependa solo de los gobiernos, aunque los gobiernos tienen un papel fundamental para que esto sea rueda, es que están pasando algunas cosas que creo que desde la política pública se las puede potenciar, pero que están ocurriendo más allá de la política pública. 2 ejemplos bien concretos que a nosotros nos parecen fundamentales. Uno, el tiempo ha ido pasando. Yo antes decía en la primera diapositiva que buena parte de los que refundaron la base PYME de Argentina son emprendedores. Y buena parte son emprendedores que hoy son empresarios jóvenes, al frente de empresas jóvenes, varios de los cuales han transformado su éxito en algo que ocurre a nivel internacional también, que es lo que se llama en la literatura el entrepreneurial recycling. ¿Qué quiere decir el reciclaje emprendedor? Que yo cuando me convertí en un empresario exitoso, joven todavía, puedo no ser tan joven, por supuesto los hay también, pero empiezo a jugar otros papeles para que la rueda ruede. Entonces puede que creo una aceleradora que da acompañamiento y que invierte en los nuevos emprendimientos. Puede ser que arme un fondo de inversión. O sea, estoy diciendo todas cosas que puedo dar nombres y apellidos que en Argentina ya suceden. Puedo crear un espacio de cotrabajo. Puedo crear una asociación de emprendedores para que el emprendimiento... Es decir, en América Latina y en particular en Argentina, como ya tenemos, a pesar de que no hemos tenido estas políticas, salvo puntualmente en algunos sectores, como en el software, donde sí han existido y han funcionado, no hemos tenido como en otros países esto. A pesar de eso, cuando uno se va de Argentina, todo el mundo envidia alguna de las empresas jóvenes exitosas de Argentina. Yo les decía antes que de 7 unicornios, estos que tienen un valor de más de $1.000 millones,
4 son argentinos. Yo di un ejemplo que es Mercado Libre. Mercado Libre nació a fines del 99. Quiere decir que es una empresa joven, cumplió el año pasado 15 años. Está transitando, como ha crecido tan rápido, a otra cosa, ya es una empresa multilatina. Pero bueno, lo que quiero decir es que, y ya tiene su fondo de inversión, y ya invirtió en 10 empresas, esto le ayuda mucho al ecosistema. Y el otro punto que es relevante cuando uno mira en América Latina, en otros países en particular, ya hay grandes empresas, muchas de ellas son inclusive transnacionales, que lo que están replanteándose es cómo siguen sus negocios. El sector bancario, por ejemplo, y esto lo sé de primera fuente, desde gerentes de bancos importantes, muchos se están replanteando cuál va a ser su negocio dentro de 5 años porque empiezan a ver que su modelo de negocios empieza a ser cuestionado por distintas cuestiones. La tecnológica, el costo que la tecnología tiene, etcétera. Fuentes alternativas de financiamiento. Entonces, ¿cómo están muchos replanteándose que sigue hacia adelante la cosa? Y dice, bueno, y empieza a ocurrir estos programas de innovación abierta y de emprendimiento corporativo en donde lo que están buscando es que los emprendedores estos de los que estamos hablando vengan con proyectos, con ideas. No tengo acá, pero me pasó un colega de Guaira, Chile, que es la aceleradora de Telefónica de España, ejemplos de cómo Telefónica se está enriqueciendo y armando alianzas con emprendedores a los que les ha dado apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Empresarios jóvenes que ya están ayudando a mover la rueda y grandes empresas que están empezando a contribuir de a poquito. Una de las principales diferencias que uno encuentra entre nuestros ecosistemas, que no son tan ecosistema o no tan eco, y los de aquellos países donde funcionan bien, es que mientras que en estos otros lugares, en torno al emprendimiento y estos negocios potentes, hay negocios, en nuestros países son cuestiones donde se lo empuja desde las universidades, desde los municipios, las fundaciones, pero todavía como una cosa netamente de interés público.